Café con Cine es presentado por Cinépolis Tehuacán. Hola amigos de Café con Cine, bienvenidos de vuelta. En esta ocasión le traemos la reseña de La Favorita del director griego Yorgos Lanthimos. Esta es su nueva cinta. Recordemos a Yorgos como el director de cintas como La Langosta o El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Hablando un poquito de Lanthimos, es un director que tiene una trayectoria ya bastante consolidada, sobre todo por su estilo muy particular a la hora de hablar de un humor, de una crítica social, sobre todo de los vicios y virtudes del comportamiento humano. Y La Favorita, que es el primer largometraje que no cuenta con un guión de Lanthimos, depara un poquito de este patrón que hemos visto del director, en el sentido en el que es una cinta un poco más contenida, un poco más retraída, pero que no por eso deja de tener el mismo sentido pícaro, erótico, satírico al que ya estamos acostumbrados a ver de este director. Y bueno, La Favorita nos cuenta la historia de una reina y sus dos cortesanas viviendo un poco en este mundo, en esta burbuja del Estado inglés, cuando todavía estaba muy presente el poderío de la corona británica. Es esta reina y sus dos cortesanas que están en un constante juego de poder, en unos juegos psicológicos donde la ambición, donde esta hambre de sobresalir es lo que más permea nuestra historia. Lo curioso de que esta sea una historia tanto de época como de la época específica a la que pertenece es que es una historia donde el microuniverso y el macrouniverso están muy bien desarrollados y sobre todo convergen en los puntos perfectamente donde las historias y los conflictos individuales de los personajes están tan bien desarrollados como el conflicto externo que sabemos que está sucediendo en Gran Bretaña. Ahora esto sirve también para reforzar un poco los puntos más satíricos de la historia, hablando sobre todo de la lucha de clases, de la lucha entre lo que está viviendo la gente externa a la corona y lo que está viviendo la gente interna, que resultan ser conflictos un poquito más banales, un poquito más superficiales, pero la gran inteligencia de este guión y de la historia como tal es el hecho de tener a tres personalidades increíblemente explosivas en la pantalla guiando la historia, de cierta forma en la que los conflictos y los problemas que se presentan dentro de la corte, si bien estamos conscientes que a nivel mundial no tendrían que tener el peso con el que normalmente contarían, sabemos que no por eso deja de ser una historia increíblemente entretenida y sobre todo increíblemente morbosa y gozosa de ver. Y bueno, habiendo entendido esto, creo que Lanthimos aborda la película de forma excelente con los recursos muy diametralmente opuestos a lo que nuestras convenciones esperarían, sobre todo de una película de época y una película retratada a la corona inglesa. Creo que hemos estado muy acostumbrados a cierto estilo, a cierto ritmo cuando tratamos estos temas, y Lanthimos, también siguiendo un poco el patrón de su propio estilo, nos separa completamente de eso a nivel técnico, a nivel fotográfico. Estamos presenciando una película cuyo estilo está muy en tu cara, cuyo estilo está muy presente, de forma que por momentos se come el escenario, se come a los personajes y se come lo que está pasando en pantalla, pero no por eso deja de ser un elemento que se agradece que pueda compaginar a la perfección con el ritmo de la historia. Sobre todo hablando, por ejemplo, de la banda sonora, que es una banda sonora increíblemente potente, increíblemente presente, que por momentos lucha contra los personajes, luego lucha con ellos y luego cede con ellos, y es un estilo de baile perfecto a la armonía de la historia y sobre todo los piques de erotismo y de humor con el que está dotado la historia. A nivel fotográfico igual contamos con una propuesta bastante osada, diría yo, para la temática que se está manejando y para la época que propone la historia, muy al estilo pícaro, digamos, de Lanthimos, donde es una fotografía que sí por momentos se come la escenografía, por momentos se come a los personajes y sus acciones, pero que no por eso deja de ser una fotografía bastante presente, una fotografía muy alerta, sobre todo, que mantiene al espectador muy perspicaz, sobre todo pensando que es una historia que tiene bastantes giros, una historia que tiene bastantes sorpresas, que si bien vienen a mano de los propios personajes, son las tuercas que van haciendo avanzar la historia y va creciendo y creciendo más, y en este sentido creo que la fotografía está muy bien compaginada con un balance entre la feminidad que vemos en pantalla y las personalidades monstruosas de las que vienen de la mano. Hay momentos
que abarcan desde lo bello hasta lo grotesco, pero nunca perdiendo el hilo de la delicadeza y de la sutileza con la que estos momentos están tejidos, y sobre todo puntualizan muchísimo la ironía de lo que estamos viendo en pantalla, pensando sobre todo en que en general la historia y los conflictos y las personalidades que vemos en pantalla sirven más que nada para satirizar un poquito este mundo, este universo en el que estamos enjaulados durante toda la película. Sin embargo, todo lo técnico, todo lo narrativo está definitivamente al servicio de las tres actuaciones monumentales que estamos viendo en pantalla. La película tiene como protagonistas a Rachel Weisz, Emma Stone y Olivia Colman, que por su parte están divididas las tres entre lo potente, entre lo exquisito de las personalidades, no solo de sus propios personajes, sino que son tres actrices que bien han portado los zapatos enormes que son lo que proponen estos tres personajes, que a final de cuentas son la interacción y la química que tienen entre ellas tres, es lo que hace que de verdad sea posible y plausible esta historia, que funcione de la forma en la que funcione y sobre todo que nos atrapa como espectadores de una forma donde entre que estamos gozando la historia, entre que tememos por los personajes, pero a final de cuentas nos damos cuenta que son ellos quienes nos están llevando a nosotros y no viceversa. Y bien, como lo mencionamos, la historia está llena de giros y de sorpresas que uno va gozando junto con los personajes, y sobre todo que se pierde un poco esta distinción entre quién es el bueno, quién es el malo, esta división un tanto monocromática de lo que a veces estamos acostumbrados a ver en el cine, y estamos solamente viendo a personajes y personas sobreviviendo a sus condiciones lo más ágilmente posible, que resulta ser, además de entretenido, se vuelve una historia un tanto más tangible, porque vemos personajes donde sus acciones están perfectamente bien justificadas para el contexto, sobre todo en el que se están desenvolviendo. El ritmo interno también está al servicio de la historia, al servicio del humor y la sutileza con la que está siendo contada. El montaje funciona siempre a las pautas de lo que están dando estos personajes, de lo que están proponiendo estos personajes, pues creo que con tintes de humor, de romance, de erotismo, de crítica social. Lántimos nos ha dado una de las mejores películas de la temporada completamente. Creo que es una película muy gratificante, una película agria por momentos, donde ríes, te estremeces, una película donde ya no sabes de qué lado estás, y creo que eso es donde yace de verdad su corazón, y es que no tienes que estar del lado de nadie. Creo que Lántimos te propone un poco que te sientes, que disfrutes y que simplemente veas y vivas junto con los personajes estas hazañas a las que están obligadas a someterse, un tanto por el contexto en el que viven y también un tanto por las motivaciones personales que tiene cada quien, que a final de cuentas resultan las tres ser igual de importantes y las tres ser igual de justificadas. Creo que en este sentido hasta uno podría abogar por cualquiera de las tres personajes como protagonistas. Creo que eso es algo un tanto inédito, sobre todo en el cine contemporáneo, donde está tan bien marcado el rol de cada personaje dentro de la historia. Creo que en esta ocasión las tres proponen igual, las tres importan igual. Eso ayuda también a que la historia se sienta bastante bien balanceada y que la historia sea interesante por donde sea que la veas. Ya sea la estás viendo por tal personaje o tal personaje, la historia sigue siendo igual de interesante, la historia te sigue atrapando de la misma forma, y creo que es una de las películas de verdad imperdibles de esta temporada. Creo que propone, creo que dispone, creo que uno sale habiéndola disfrutado, uno sale un tanto aliviado de que siga existiendo este tipo de cine, y este tipo de cine sobre todo de propuesta.